Em, ok, estamos ya en el tema de enlaces químicos. La semana pasada estuvimos viendo todo lo que era el la introducción, ¿verdad? Y todos estos conceptos de la ley del octeto, de la ley del dueto, que son tan importantes para poder entender los enlaces químicos. Entonces, ya, creo si no estoy mal, terminamos la clase viendo lo que era el concepto general de qué es un enlace y viendo los puntos que vamos a estar desarrollando en el tema para poder empezar ya el día de hoy de lleno con lo que es el tema de enlaces iónicos. Entonces, vamos a empezar con eso. Solo voy a silenciar porque creo que hay algunos micrófonos abiertos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar el enlace iónico y aquí este enlace es un enlace que se va a dar entre un metal y un no metal. Recuérdense que los enlaces sirven para unir átomos, ¿verdad? Los átomos se van a unir mediante los enlaces. Uno de ellos es el enlace iónico y este se va a dar específicamente entre un átomo que es un metal y un átomo que es considerado no metal, ¿verdad? Como vemos aquí en este ejemplo que está en la pantalla arriba, tenemos ahí una unión entre el sodio y el cloro, ¿verdad? El sodio es un metal y el cloro es un no metal. Una de las características de este tipo de enlace es de que un átomo va a ceder electrones y el otro átomo va a recibir esos electrones. Si ustedes se pueden dar cuenta aquí, el electrón del sodio que está de color amarillo se está cediendo al cloro y el cloro lo recibe. Recuérdense que el objetivo de estos enlaces es cumplir con la ley del octeto, es decir, tener 8 electrones de valencia en el último nivel de energía. Este enlace iónico también se conoce con el nombre de enlace electrovalente y básicamente se refiere a la unión entre un catión y un anión. Si ustedes se recuerdan en las clases de conceptos, veíamos que un ión es una especie cargada, puede ser un átomo cargado o una molécula cargada, ¿verdad? Si este átomo cargado tiene una carga positiva, se conoce con el nombre de catión. Y si el átomo tiene una carga negativa, se conoce como anión. Y justamente aquí lo que vemos es la unión entre un catión y un anión. ¿Por qué se une el catión y el anión? Ustedes saben muy bien esta regla o esta ley que dice que las cargas opuestas se atraen. Entonces, en este caso, como uno es positivo y el otro es negativo, esas cargas opuestas van a hacer que se atraigan los átomos y eso es lo que forma esa es la fuerza de atracción para formar el enlace. Y uno de estos, habíamos dicho, es un metal y el otro es un no metal. Específicamente, el catión va a ser un metal, el positivo va a ser un metal y el anión va a ser un no metal, ¿verdad? Son metales y no metales de columnas específicas. Ahorita les voy a indicar de qué columnas son. Entonces, justamente ese elemento que es metálico va a ser poco electronegativo y va a tender a perder electrones. Recuérdense que ustedes ya hicieron la tarea de la tabla periódica y dentro de esta tarea de la tabla periódica, ustedes, uno de los conceptos que investigaron y que hicieron su tabla fue de la electronegatividad. La electronegatividad no es otra cosa más que la capacidad que tiene un elemento de atraer electrones. Entonces, si un átomo es muy electronegativo, tiene la capacidad de atraer electrones para sí. Si un átomo es poco electronegativo, no atrae a los electrones. Es más fácil que pierda electrones a que los vaya a atraer. Entonces, en este caso, los metales van a ser elementos poco electronegativos, por lo tanto, tienden a perder electrones. Y los no metales van a ser muy electronegativos y tienden a ganar electrones. Si se recuerdan de esa tarea que hicieron, se recordarán que se les pidió que marcaran con una flecha cuál era la tendencia, o sea, hacia dónde aumentaba la electricidad y hacia la electronegatividad y hacia dónde disminuía. Y las flechas justamente aumentaban hacia el lado derecho y arriba, ¿verdad? Siendo el flúor el elemento más electronegativo, o sea, el que tiene la mayor capacidad de atraer electrones. Y el menos electronegativo iba a estar del lado izquierdo y hacia abajo, que ahí nos topamos con el francio, que el francio es el menos electronegativo, ¿verdad? Entonces, siempre el más electronegativo va a atraer electrones hacia sí. Entonces, aquí en
enlace iónico, pues va a ocurrir una transferencia de electrones, del menos electronegativo al más electronegativo. Le va a ceder los electrones y él los va a traer, ¿verdad? Y eso es lo que les hace que cambien la carga. Una de las ideas que podemos nosotros utilizar para determinar si un compuesto que nos den es un enlace iónico o no, que es la diferencia de esta electronegatividad, de estos valores numéricos que encontramos en la tabla periódica. Si yo a la electronegatividad del más alto, que es el no metal, le resto la electronegatividad del más bajo, que suele ser el metal, la diferencia entre ambos tiene que ser de 1.7, mayor a 1.7. Si esa diferencia es mayor a 1.7, el enlace va a ser iónico. Por el contrario, vamos a ver más adelante que cuando esa diferencia de electronegatividad es menor a 1.7, entonces el enlace se convierte en un enlace covalente, ¿verdad? Que es distinto. Ahora, los compuestos que se forman a partir de un enlace iónico tienen como propiedades, si quieren por ahí imaginárselo, eh, la sal de mesa es un compuesto iónico. Entonces vean las características y compárenlo con la sal de mesa. Dice que configuran redes cristalinas, son sólidos, son duros pero frágiles, o sea que los podemos quebrar. Son solubles en disolventes polares como el agua y su punto de fusión y ebullición son altos. Tienen disueltos también tienen la capacidad de tener una alta conductividad eléctrica, que de hecho este punto lo vamos a desarrollar el próximo semestre. Este es uno de los temas del próximo semestre y se van a dar cuenta que en laboratorio lo van a hacer. O no sé, a lo mejor ya lo hicieron, no sé si lo hacen a finales de este semestre o a inicios del otro. Cuando ponen en agua, disuelven sal y ponen dos cables para que encienda un foco. Creo que todavía no lo han hecho, pero cuando lo realicen, ustedes se van a dar cuenta que si el compuesto es un compuesto iónico, va a tener la capacidad de conducir la energía, o sea, puede prender un foco. En cambio, si es es un covalente, no va a poder encender el foco. Como el enlace iónico ocurre entre metales y no metales, hay ciertos grupos que se ven involucrados. Por ejemplo, ahí creo que estaba tapando el micrófono, chicos, no sé si me dejaron de oír. Deme, permítanme, denme un segundo. Disculpe, creo que ya. Ok, entonces, bueno, les decía que como ocurre entre unos metales y no metales, hay ciertos grupos específicos con los que ocurre. Por ejemplo, en el caso de los metales tienen que estar en la columna 1A, 2A o 3A. Esas son las columnas, ¿verdad? Y los no metales tienen que estar en la columna 5B, 6B y 7B. Entonces, cuando a mí me den un ejercicio y me digan que resuelva el enlace, no me van a decir si es iónico, si es covalente, si es metálico, si es puente de hidrógeno. Simplemente me van a decir que lo resuelva. Entonces, para yo poder determinar qué tipo es, primero una de las cosas que puedo ver es qué elementos lo conforman. Si es un metal y un no metal de las columnas 1, 2, 3 y 5, 6, 7, entonces yo puedo saber que es un enlace iónico. Siempre hay que sacar la diferencia de electronegatividad que tiene que ser mayor a 1.7. Entonces, si tengo esas dos cosas, mi enlace es iónico, entonces ya lo puedo resolver. ¿Cómo lo voy a resolver? Veamos un primer ejemplo. El cloruro de sodio, que es el que les estaba diciendo que se imaginaran que es la sal común de mesa, ¿verdad? Entonces, el cloruro de sodio, a mí me dan la fórmula, ¿verdad? Me dicen NaCl y me dicen, bueno, resuelve el enlace. Entonces, antes de poder yo ponerme a resolver el enlace, hay dos cosas que tengo que hacer. La primera y la más importante es determinar si estos elementos, el sodio y el cloro, se encuentran en los grupos que acabamos de mencionar. Entonces, háganme favor ustedes de ver en su tabla periódica en qué columna está el sodio y en qué columna está el cloro, y me indica.
El sodio está en la número 1. El sodio está en la 1A, muy bien. ¿Y el cloro? En la 7B. En la 7. En la 7B, muy bien. Eso quiere decir de que justamente cumplen con lo que habíamos dicho. El metal está en la columna 1A y el cloro está en la columna 7B. Son columnas permitidas. Recuérdense que la columna, además, me dice cuántos electrones de valencia tiene. Recuérdense que la semana pasada veíamos que los electrones de valencia son los electrones encargados de estos enlaces y tenemos que cumplir con la ley del octeto, o sea, tener 8. En este caso, la columna 1 quiere decir que tiene un electrón y la columna 7 quiere decir que tiene 7 electrones. Entonces, no solo al ver la columna corroboro si puede ser un enlace iónico, sino que ya también me puedo dar una idea de qué va a pasar. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Si el sodio tiene solo 1 y el cloro tiene 7. ¿Qué pueden ustedes como predecir que va a pasar? Recuerden que el objetivo es cumplir la ley del octeto. Inge, sería que el electrón se pasaría al sodio. El Al electrón cloro, perdón, al cloro. al cloro, muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea? Sí, ingeniera, el electrón, el único electrón que tiene se le pasa al cloro. Muy bien, efectivamente. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, tener pues mucha imaginación, mucha creatividad al momento de que vemos quiénes son los elementos y tratar de predecir qué es lo que puede ocurrir. En este caso es muy fácil que nosotros veamos o que nos imaginemos, ¿verdad? Porque al principio tal vez, pues, en algunos casos se van a dar cuenta ustedes de que se pudieron imaginar que va a pasar una situación y cuando ya lo ponemos en papel nos damos cuenta que no es así, pero ya podemos como que empezar a predecir. Entonces yo digo, si tengo un átomo que solo tiene un electrón y tengo un átomo que tiene 7, lo lógico va a ser que el que tiene 1 se lo ceda al de 7. Y en este caso, que el enlace iónico, recuérdense que los enlaces iónicos uno cede y el otro recibe. Entonces, suena muy lógico que el sodio ceda un electrón y el cloro lo reciba, porque el cloro tiene 7 más 1, 8, cumple la ley del octeto. Entonces, de hecho, eso es lo que va a suceder aquí, es algo que yo con solo ver las columnas puedo ya empezar a visualizar, ¿verdad? Obviamente esto lo tengo que representar en átomo de Bohr, lo tengo que representar en estructura de Lewis y también tengo que, antes de poder hacer las representaciones, tengo que comprobar por medio de la electronegatividad que efectivamente vaya a ser un enlace iónico. Entonces, en el caso de la electronegatividad, recuérdense que tiene que ser mayor a 1.7. Entonces, por favor, busquen en su tabla periódica al sodio y al cloro. Y vamos a darle la vuelta a la tabla periódica. Siempre la usamos del lado frontal. Ahora girémosla, usémosla del otro lado. Y nos vamos a encontrar con el sodio y el cloro, así como están en estos cuadritos. Y este valor numérico que está en la esquina superior derecha, que para el sodio es 0.93 y para el cloro es 3.16, son las respectivas electronegatividades. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo reste estos dos valores, tiene que salirme mayor a 1.7. Si me sale mayor a 1.7 es un enlace iónico y entonces ya lo puedo trabajar. Si me sale menos de 1.7 no va a ser un enlace iónico, ¿verdad? Aunque en algún momento pueden haber algunas excepciones que vamos a estar revisando más adelante, algunos casos de excepciones en cuanto a la diferencia de electronegatividad, pero en este punto nos tiene que dar mayor a 1.7. ¿Creen ustedes que nos da mayor a 1.7? Sí. ¿Cuánto nos da? ¿2.23? 2.23, efectivamente. Y con eso corroboramos de que sea mayor a 1.7. Entonces, básicamente con esto ya tenemos las dos pruebas que necesitamos antes de ponernos a trabajar. En realidad, cuando ustedes hagan los ejercicios va a ser muchísimo más rápido que como yo se los estoy presentando ahorita, ¿verdad? Porque ahorita les estoy presentando de forma visual todo esto que ustedes tienen pues, que pensar muy, muy rápido
rápidamente antes de desarrollar sus diagramas, ¿verdad? Entonces, si queremos utilizar un poquito más la imaginación, veamos aquí más o menos qué es lo que va a pasar y luego les enseño la representación de Bohr y de Lewis. Inicialmente dice que tengo sodio y que tengo cloro. Bueno, me imagino cómo son los átomos, ¿verdad? El sodio tiene 11 electrones. Recuérdense que estos ya los tienen que saber ustedes dibujar, ¿verdad? Entonces, el sodio tiene número atómico 11. Eso quiere decir que tiene 11 protones, 11 neutrones y 11 electrones. Los electrones van en los diferentes niveles de energía. Recuérdense que el primero se llena máximo con 2 electrones, el segundo se llena máximo con 8 electrones, el tercero máximo con 18 y el cuarto máximo con 32. ¿Pueden tener menos? Sí, pueden tener menos, pero no se pueden pasar de esos valores. Y siempre se llena el primero, se abre el segundo. Se llena el segundo, se abre el tercero. Entonces, en este caso que el sodio tiene 11, pongo 2 en el primer nivel, pongo 8 en el segundo nivel, 8 más 2 serían 10, ya solo me queda 1, que es el que está en el último nivel, que es lo que coincide con el número de la columna, ¿verdad? Columna 1, y me queda un electrón. Por otro lado, tengo el cloro tiene el número 17, eso quiere decir que pongo 2 electrones en el primer nivel de energía, 8 electrones en el segundo nivel de energía y 7 electrones en el tercer nivel de energía. Justamente coinciden los 7 electrones con la columna que es 7. Y aquí ya es más fácil visualizar, ¿verdad? Y digo yo, bueno, al sodio le sobra este. Y una de las cosas que son bien importantes recordar es que la naturaleza siempre va a tratar de gastar la menor energía posible. Entonces, el sodio es más fácil entregar un electrón, que es un trabajo, a tener que recibir 7 electrones, que estaríamos hablando de hacer 7 trabajos, ¿verdad? Entonces es más fácil deshacerse de uno que tener que esforzarse en recibir 7. Y lo mismo le pasa al cloro le sale más barato recibir uno, hacer el trabajo para recibir uno, que tener que hacer el trabajo 7 veces para deshacerse de 7 electrones, ¿verdad? Entonces, ya con esa idea y haber comprobado las columnas, haber visto que la electronegatividad es mayor que 1.7, entonces ya puedo decir lo que nos dijeron los compañeros hace un rato. El sodio le va a entregar el electrón al cloro, ¿verdad? Permítanme un segundo, disculpen. Ok, sigamos. Entonces, en este caso voy a regresar para ver el cambio. Bueno, ahí estamos. Aquí tenía su electrón, se lo entrega. Al momento de que entrega este electrón que está aquí, ustedes se pueden dar cuenta que en el nivel anterior ya tiene 8. O sea que el sodio lo único que necesitaba era deshacerse de ese 1 para cumplir con la ley del octeto. Ya es estable. ¿Qué le pasó al cloro? Tenía 7 y era inestable. Al momento de que recibe ese, ya tiene también 8. Entonces también ya es estable, ¿verdad? Entonces ya siendo los dos estables, ocurre otra cosa, porque lo que se está intercambiando son electrones y los electrones tienen carga negativa. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer un recuento. Solo déjenme que ponga mi diapositiva de un tamaño adecuado. Ahí está. Y mi pluma. Ok, por ejemplo, el sodio, al inicio, yo había dicho que su número atómico era 11, ¿verdad? Yo había dicho que era 11. ¿Ya? Eso quiere decir que tiene 11 protones en el núcleo, que son positivos. Disculpen ahí que estoy escribiendo un poquito lento, pero me cuesta un poquito escribir. Aquí con el mouse. 11, también tiene 11 neutrones que también están en el núcleo. Los voy a escribir arriba porque de hecho los neutrones no me interesan. Entonces los voy a poner aquí arriba nada más porque los tengo que poner. Pero en realidad los neutrones no me interesan. Yo sé que hay 11 y sé que van a permanecer esos 11 todo el tiempo. Lo que me interesa son que hay 11 protones
que son positivos y hay 11 electrones que son negativos. Eso es al principio, ¿verdad? Cuando todavía era inestable, cuando estaba viendo con quién unirse para poder cumplir con la ley del octeto. Al momento de que el sodio le entrega ese electrón al cloro, ya no va a tener 11 electrones, ahora va a tener 11, va a tener 10 nada más porque perdió uno. Entonces, si ustedes comparan entre protones positivos y electrones negativos, se van a dar cuenta que existe una diferencia de +1, porque tengo 11 positivos y solo 10 negativos. Entonces, la diferencia es de un protón y los protones son positivos. Entonces, ese +1 yo lo tengo que colocar aquí, ¿verdad? Yo puse solo más porque el 1 normalmente no se escribe. Si ustedes quieren escribirlo, pues pónganle +1, ¿verdad? ¿Qué le pasó al cloro? Al cloro le pasó algo similar. Por ejemplo, el cloro, su número atómico es 17, ¿verdad? Eso quiere decir, igual otra vez los neutrones, que realmente no me interesan, pero siempre los mencionamos porque están en el núcleo, tiene 17 neutrones. También en el núcleo tiene 17 protones, que estos sí me interesan porque tienen una carga que es una carga positiva. Tiene 17. Esta Z es signo igual. Y tiene 17 electrones, que son negativos. Entonces, ¿qué le pasó al cloro? Al cloro le pasó lo contrario. Al momento de que recibe el electrón que viene del sodio, ya no va a tener 17 electrones, sino que va a tener 18. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hago el comparativo entre protones y electrones, neutrones no, porque los neutrones son neutros, así que no me importa si hay más o hay menos, o si hubo cambio o no hubo cambio, ¿verdad? Porque no cambia la energía. Pero entre positivos y negativos sí hay un cambio, porque si se dan cuenta, tengo ahora 17 positivos y 18 negativos. Eso quiere decir que mi energía es de -1. Tengo una carga negativa más que las positivas. Y por eso es de que aquí tengo que representarlo con un -1. Puedo poner solo el símbolo menos o puedo poner el -1. Y siempre tengo que poner esa carga. ¿Por qué esa carga es tan importante? Porque aquí es en donde ocurre la unión. O sea, el sodio le entrega el electrón, el cloro lo recibe, uno se convierte +1, el otro se convierte en -1. Y las cargas opuestas se atraen. Y ahí, justamente en esa atracción por tener los signos opuestos, es en donde se forma el cloruro de sodio. Eso es lo que pasa en la naturaleza. Eso es lo que pasa cuando se forma cualquier compuesto de carácter iónico. Ahora, ¿cómo lo vamos a representar nosotros en un ejercicio, en el examen, por ejemplo, o en una hoja de trabajo? Que por cierto, nuestro examen yo creo que ya no le falta tanto por llevarse a cabo, creo que es después de Semana Santa, si no estoy mal. Pero bueno, ay, no estoy grabando la clase. Gracias, Gabriela Noemí. O sí la estoy grabando. ¿Desaparece ahí, chicos, si la estoy grabando? Creo que no, ¿verdad? No, ingeniera. No, ingeniera, Ah, no, bueno. no, ingeniera. Bueno. Lo bueno es que traigo 3 ejercicios, entonces, bueno, no se grabó la explicación inicial, pero se va a grabar la explicación de los otros 2 ejercicios. Ustedes, qué mal, ¿ya llevamos qué? ¿Ya llevamos casi media hora? No. Bueno, sí, ya llevamos un rato. como Bueno, 25 minutos. sí, hombre, ay, no me había dado cuenta y no había visto el mensaje de Gabriela. Bueno, también me lo acababa de poner, solo miraba que estaba ahí ya la marca en el chat, pero no miraba qué era. Ah, bueno, gracias, gracias Gabriela por decirnos, si no nos quedamos sin la grabación. Ok, entonces, bueno, ya estamos grabando, pero la ventaja ahorita en este punto es que justamente vamos a empezar a resolver un ejercicio. Entonces, pues no se grabó la explicación inicial, pero vamos a grabar por lo menos cómo se resuelve un ejercicio, cómo estaríamos entregando un ejercicio de enlace iónico. Entonces, veamos, ¿cómo lo representaría yo por Bohr y cómo lo representaría por Lewis? Que al final
toda esta parte que les estaba mostrando ahorita es más o menos cómo yo me lo tendría que imaginar antes de poderlo resolver. Entonces, ¿cómo lo entrego? ¿Puedo hacer la representación de Bohr o puedo hacer la representación de Lewis? ¿Cuál? Bueno, dependiendo que me pidan, por ejemplo, en la hoja de trabajo o que me pidan en el examen, ¿verdad? Si me lo piden libre, pues yo puedo realizar cualquiera de las dos. Ahora, si me piden Bohr, pues tendré que dibujar átomos de Bohr y si me piden Lewis, pues con símbolos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo resuelvo con Bohr? Para resolverlo con Bohr, lo que voy a hacer es escribirlo en forma de ecuación química. Si se recuerdan en los conceptos que vimos al inicio del semestre, veíamos que una ecuación es la representación de una reacción química y va a estar representada por reactivos, una flecha y los productos. Los reactivos es lo que tengo antes de que ocurra la reacción química, que en este caso va a ser sodio y cloro por separado. La flecha y luego de la flecha ya voy a tener el producto que se forma, que en este caso pues va a ser el cloruro de sodio. Entonces tengo que representar eso, pero usando átomos de Bohr. Entonces, por ejemplo, veo yo mi fórmula y digo, bueno, me dieron esta fórmula que se lee cloruro de sodio, que tiene un sodio y tiene un cloro. Entonces yo voy a dibujar un sodio, dibujo un sodio, ¿verdad? Aquí tienen que hacer ustedes su dibujo, yo pues aquí tengo la gran ventaja que ya lo tengo en la diapositiva, a ustedes les tocará dibujar su sodio, ¿verdad? Entonces tienen su sodio y a ese sodio le tienen que agregar un cloro, entonces se lo vamos a sumar, literalmente se lo vamos a sumar, ¿verdad? Y le sumamos el cloro. Aquí en este punto, cuando ustedes estén haciendo este ejercicio, es cuando ustedes van a poder venir y pensar en la lógica de, bueno, ya vi la diferencia de electronegatividad, ya vi que el sodio está en la columna 1 y el cloro está en la columna 7, ¿cómo resuelvo mi enlace iónico? Entonces, aquí es en donde ustedes miran, bueno, al sodio le sobra 1 y al regalar ese 1 cumple la ley del octeto. Y al cloro le falta 1. Una vez que tiene ese 1, cumple la ley del octeto. Ah, bueno, entonces ya podemos armar nuestro producto y nuestro producto lo vamos a escribir dentro de corchetes. Recuérdense que la flecha indica que hay una reacción química y los corchetes lo que me van a indicar es la unión, ¿ya? Entonces, ahora dentro de estos corchetes voy a volver a dibujar el sodio y voy a volver a dibujar el cloro, pero ahora ya los voy a dibujar cuando ya el sodio sin ese electrón, ¿verdad? Ahí está mi sodio, vean, es el mismo. Lo único que le hace falta es el último electrón. Y voy a dibujar el cloro con ese electrón que le falta al sodio. Yo siempre les recomiendo que trabajen con dos colores, no trabajen solo con un color porque entonces no se entiende, sino que siempre trabajen con dos colores. Por ejemplo, aquí estoy trabajando con azul y con amarillo. Entonces yo entiendo que este puntito azul es el electrón del sodio. Y siempre tenemos que poner las cargas. Recuérdense que el que cede, el que pierde electrones, lo que pierde son cargas negativas. Entonces, cuando uno se quita lo negativo, pues va a quedar positivo, ¿verdad? En este caso, en el sodio es igual. Pierde las cargas negativas, queda positivo. Y el cloro, que ahora tiene una carga negativa, pues va a quedar -1. Si hubiera recibido 2 cargas negativas, -2. Si hubiera recibido 3, -3, ¿verdad? Entonces ya le ponemos +1 y -1 y estos corchetes pues nos representan la unión. Y así se representa en Bohr. Entonces yo creo que aquí lo complejo, podríamos decir, sería al principio cuando me dan una fórmula y yo tengo que determinar si es un enlace iónico o no. Ver las columnas, ver la diferencia de electronegatividad, imaginarme qué es lo que va a pasar, o sea, quién le va a ceder a quién y cuántos electrones van a hacer, pensando siempre en que se cumpla la ley del octeto. Una vez que tengo eso, pues ya solo dibujo los átomos, hago la transferencia de electrones, marco cuántos electrones se transfirieron, lo pongo en corchetes y se acabó. Eso es representación de Bohr. Entonces es bastante sencillo una vez que uno le ha agarrado el rol, ¿verdad? Porque si no le hemos entendido por qué, entonces ahí sí uno va a ver puros puntitos y no sabe qué significan los puntitos. Entonces sí hay que entender en qué consiste el enlace iónico. Ahora, esa es la representación de Bohr. Recuérdense que hay una manera más fácil de representar, que es la representación de Lewis. Y la representación de Lewis es lo mismo, pero en lugar de tener que dibujar el átomo con sus 11 electrones o el átomo con sus 17 electrones,
únicamente voy a dibujar los electrones de valencia. Entonces, por ejemplo, el sodio que estaba en la columna 1 solo tiene un electrón. Entonces, solo dibujo el símbolo y un electrón. Es mucho más fácil. En lugar de dibujar 11, solo dibujo ese 1. El cloro, que tenía 17 electrones, pues yo solo miro la columna, es columna 7, así que dibujo el símbolo con sus 7 electrones. No tengo que dibujar todos los electrones. Y esto resulta sobre todo muy bien con los últimos, con los átomos más grandes, ¿verdad? Cuando ya tenemos átomos de 80, número 80, 90, ¿a qué horas nos ponemos a dibujar 90 electrones? Si está en la columna 1, voy a tener que dibujar uno nada más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que lo hace más fácil. Y la representación, les digo, es igual, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, a mí me gusta, que eso ya es mi gusto particular, a mí me gusta hacer primero la estructura de Lewis que la estructura de Bohr, porque se me hace mucho más sencillo que tener que dibujar el átomo completo. Entonces, por ejemplo, al momento de que yo lo dibujo, también puedo ver la lógica. Yo veo que este tiene 7 y que este tiene 1. Bueno, lo más fácil es que lo entregue, ¿verdad? Y al momento de que lo entrega, ya se va a cumplir. Entonces ya pongo mi flecha y lo dibujo. Ahora, aquí la diferencia en la respuesta solo va a ser la posición de los corchetes. Vean cómo queda. Vean cómo queda. El sodio, que aquí tenía un electrón, aquí ya no va a tener. ¿Por qué? Porque ya lo perdió y se sobreentiende que si no tiene nada es porque ya tiene sus 8 electrones de valencia en el nivel anterior. El cloro, como es el que recibe, me interesa dejarlo remarcado en el ejercicio para que a mí me quede claro quién fue el que recibió y cuántos recibió. Lo mismo que en el caso anterior, trabajen 2 colores. Entonces voy a poner los corchetes solo para observar con claridad al cloro, ¿sí? Y le voy a poner sus 7 electrones que ya tenía, más este blanquito que era el del sodio. Y lo mismo, tengo que poner la representación de cuántos electrones se movieron. Este perdió un electrón, se pone +1. Este ganó un electrón, se pone -1. Recuérdense que muchos se confunden porque dicen, bueno, si ganó electrones, lo tengo que poner positivo porque ganó. Pero recuérdense que los electrones son cargas negativas. Entonces, si ganó una carga negativa es -1, porque es menos una carga negativa, ¿verdad? Y lo mismo con el sodio. ¿Por qué queda positivo? Porque perdió, pero perdió cosas negativas. Entonces, si pierde algo negativo, queda positivo, ¿verdad? Y así se representa con Lewis. Si se dan cuenta, ambas representaciones están bastante fáciles de hacer. Una vez que yo sé qué es la ley del octeto, que yo sé dibujar por Bohr, que yo sé dibujar por Lewis, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Ya nos perdimos? ¿Cómo vamos? Bien, ingeniera. Bueno, yo sí le entendí. Ok, perfecto, Yo perfecto. igual se me hace más fácil lo que enseñó ahorita que lo que estaba haciendo anteriormente. Ah, ok, la representación visual que les hice. Sí, Sí, Ok, perfecto. sí. Muy bien. De todas maneras, bueno, les voy a publicar, creo que no les he publicado, pero les voy a publicar para el jueves un par de moléculas, unas 2 o 3 moléculas para que ustedes practiquen representarlas en iónico, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. De hecho, vamos a hacer 3 ejemplos de iónico. Este que es el más fácil. Ahorita vamos a hacer uno de dificultad media y luego vamos a hacer uno de dificultad alta para que vean que si le agarraron el chiste, no importa la dificultad, van a encontrar cómo resolver. Aquí lo que hay que ver es la lógica, eso es lo que me dicta todo. Voy a volver a hacer toda la explicación desde cómo imaginárnoslo y demás, y después cómo es la representación. A ver, por si alguno no entendió por ahí, tenemos otra vez la oportunidad de volver a escuchar esta explicación. Entonces, imaginémonos que a mí me dan un ejercicio que es el óxido de calcio, y me dicen que lo resuelva. Puede ser que sea iónico, que sea covalente, yo no lo sé en un inicio. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver los elementos y en qué grupos de la tabla periódica se encuentran. Porque si es un enlace iónico, uno tiene que ser un metal de las columnas 1, 2 y 3 y el otro tiene que ser un no metal de las columnas 5, 6 y 7. Eso es lo primero. Entonces, busquen el calcio y busquen el oxígeno y me dicen si creen que están en estas columnas que hemos
que hemos dicho. Calcio está en la columna 2A y oxígeno en la 6B. Exactamente. El calcio está en la columna 2A y el oxígeno está en la columna 6. Si se recuerdan, el metal tiene que estar en columna 1, 2 y 3, así que el calcio está bien. Y el no metal tiene que estar en las columnas 5, 6 y 7. En este caso está en la 6, también correcto. Recuérdense que esas mismas columnas me indican cuántos electrones de valencia tienen. O sea que el calcio tiene 2 y el oxígeno tiene 6. Y lo que les decía hace un rato, desde aquí yo puedo usar mi lógica, me puedo imaginar qué es lo que va a pasar. ¿Qué creen que va a pasar si el calcio tiene 2 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6? El calcio le da sus 2 electrones al oxígeno. Exactamente. Y al momento que el calcio le da esos 2 electrones, él ya se queda con 8 y el oxígeno tenía 6 más 2, también va a cumplir con la ley del octeto. Eso hasta ahorita solo, o sea, al momento de que yo miro las columnas, yo digo, esto puede pasar, pero donde realmente voy a ver que sí pasa así es cuando lo dibuje. Cuando lo dibujes, cuando yo lo puedo ver. Antes de eso puedo imaginarme que puede ocurrir esto, pero es hasta que lo tengo plasmado en papel en donde yo veo que efectivamente esto va a ocurrir. Entonces, antes de poderlo plasmar en papel, recuérdense de comprobar el otro paso. No solo es ver las columnas, sino que la electronegatividad sea mayor, a 1.7. En este caso, el calcio dice que tiene una electronegatividad de 1. Vayan viendo su tabla periódica, ¿verdad? Recuerden que es del otro lado y es el valor, este valor de color negro que está en la esquina superior derecha. Entonces, el calcio tiene como valor 1 y el oxígeno tiene como valor 3.44. ¿Cuánto me da esa resta? 2.44. 2.44 y se comprueba que es mayor a 1.7. Entonces, en este punto yo ya no tengo duda que el enlace es iónico. No puede ser covalente, no puede ser metálico, no puede ser nada. Es un enlace iónico porque tiene metal de la columna 2 y tiene no metal de la columna 6 y su diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7, entonces ya sé que es un iónico. Bueno, ¿cómo lo voy a representar? Lo voy a representar por Bohr y lo voy a representar por Lewis. Yo aquí tengo como una imagen interactiva de qué es lo que yo creo que va a pasar. Se las voy a presentar, que creo que fue lo que confundió hace un ratito. Ahorita solo es para que ustedes vean y se imaginen los átomos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que hacer óxido de calcio, yo sé que estos son los átomos que voy a utilizar. Estos ustedes los tienen que dibujar. Recuérdense que para dibujarlos tienen que ver el número atómico y qué número atómico tiene. Por ejemplo, el calcio tiene 20. Voy a dibujar 20 electrones. El oxígeno tiene 8. Voy a dibujar 8 electrones. Puedo dibujarlo siguiendo la fórmula 2n al cuadrado o puedo dibujarlo siguiendo la configuración electrónica. Cualquiera de las dos están bien. Si no saben de qué estoy hablando, hay que ver la grabación de la semana pasada, porque eso lo expliqué la semana pasada, ¿verdad? El punto es de que ya sabemos dibujar perfectamente bien los átomos y entonces yo me voy a topar con estos dos dibujos, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, ¿qué va a pasar? Al oxígeno le sobran 2. Incluso si alguien lo dibujó poniendo 10 en el tercer nivel de energía, van a decir, necesito 8 y tengo 10, me sobran 2, que son estos mismos 2 de aquí, dependiendo si lo hice con 2n al cuadrado o lo hice con configuración electrónica, pero es lo mismo, me sobran 2. Y al oxígeno le faltan 2, entonces la lógica a mí me va a decir que le va a entregar esos 2, ¿verdad? Obviamente al momento de que entregue esos 2, cambian su energía. ¿Por qué cambian su energía? Porque el calcio, no lo voy a dibujar ahorita, ustedes háganlo ahí en papel en su casa porque me cuesta mucho escribir, pero recuérdense que el calcio tiene número atómico 20, ¿sí? Eso significa neutrones 20, protones que son positivos 20, electrones que son negativos 20. Al momento que
pierde 2 electrones, ya no tiene 20, ahora solo tiene 18, ¿ya? Si yo hago la comparación entre protones y electrones, voy a tener 20 protones y solo 18 electrones. Entonces voy a tener una carga positiva de +2. O sea, tengo 2 protones más que electrones. Y como los protones son positivos, de ahí viene este número +2. ¿Qué le pasa al oxígeno? El oxígeno tiene número atómico 8. Eso quiere decir que tiene 8 neutrones, 8 protones positivos y 8 electrones negativos. Al momento de que recibe 2 electrones, ya no tiene 8, ahora tiene 10. Eso quiere decir que tiene 8 protones y 10 electrones. Tiene 2 electrones más y los electrones son negativos. Entonces, por eso es de que la carga se pone como -2, ¿verdad? Entonces, esto es lo que va a pasar, pero yo para entregarlo en mi hoja de trabajo o en mi examen y demás, lo voy a representar correctamente, que es mediante una ecuación. Entonces, para escribir la ecuación, recuérdense, esta es la parte que ya me interesa porque es lo que yo tengo que hacer en papel. Lo voy a escribir como una ecuación y solamente tengo que decir, tengo un calcio, dibujo un calcio, más un oxígeno, dibujo un oxígeno, tal y como están. Aquí, de hecho, puedo ver yo lo que les decía hace un rato, ¿verdad? Que el calcio va a donar esos 2 para el oxígeno. ¿Y qué es lo que va a producir? Esta flecha se lee también como produce. Entonces, aquí yo puedo decir calcio más oxígeno produce, y ya dentro de mis corchetes voy a poner estos mismos átomos unidos ya con el cambio. Es decir, el calcio ya perdió estos 2 electrones y el oxígeno ya ganó estos 2 electrones. ¿Ven? Y por eso es importante trabajar con 2 colores para que sea visual, ¿verdad? Lo podamos visualizar. Y siempre tengo que ponerle energía. Este perdió 2 electrones, queda 2 positivos. Este ganó 2 electrones, queda 2 negativos. ¿Por qué el que pierde queda positivo? Porque lo que perdió son cargas negativas. Y este que ganó cargas negativas. Entonces va a quedar -2. Y esa es mi representación de Bohr. ¿Cómo lo represento en Lewis? Igual, solo que en lugar de dibujar los átomos, solo pongo el símbolo y cuántos electrones de valencia tiene. Entonces veamos. Pero es básicamente lo mismo. Primero pongo un calcio, como está en la columna 2, le pongo sus 2 electrones, ¿verdad? Más, dibujo el oxígeno, ahí está. Y como les decía, a mí se me hace más fácil verlo en Lewis que verlo en Bohr, porque en Bohr como hay tantos círculos y hay tantos electrones y eso, a mí se me hace como que más alboroto, ¿verdad? Entonces, aquí es como que el trabajo es más limpio y es más fácil ver que lo que va a ocurrir es que el calcio va a entregar esos 2 electrones, ¿verdad? Va a hacer entrega de esos 2 electrones. Al momento de que entrega esos 2 electrones, ya el calcio en teoría va a ser va a ser estable y el oxígeno también. Entonces, ya sabiendo eso, ya sigo trabajando, ¿verdad? Esas 2 flechitas que yo puse solo es para entender, ¿verdad? Son las que yo me imagino. Y entonces ya lo pongo y ya al calcio no le pongo los 2 electrones porque ya los perdió, y el oxígeno lo encierro entre corchetes para poner todos sus electrones, incluyendo los 2 electrones del calcio. Igual pongo la energía, el calcio queda +2 porque perdió 2 cargas negativas, y el oxígeno queda -2 porque ganó 2 cargas negativas. Y ahí terminan mis 2 representaciones. Tengo mi representación de Bohr y tengo mi representación de Lewis. ¿Ya? ¿Cómo lo vimos ahora? ¿Lo entendimos? Sí, que todo claro. Todo claro. Así como para un corto, dicen ustedes ahorita, sí. Muy emocionados. Ah, no, todavía no. Tampoco, ¿va? Ok, vamos a ver. Sí. Ahí ando.
procesando su información. Bueno, pero hay que procesarla rápido porque ya viene el segundo parcial ustedes. Vamos a hacer un tercer ejemplo. En teoría es más complejo que el primero que hicimos, porque en el primero solo se movía un electrón, en este ya se movieron dos. Ahora veamos uno más complejo y creo que en este tercero, más complejidad que ese, creo yo que no van a encontrar, ¿verdad? Eso es lo más complejo, creo yo, que nos puede pasar. Veamos en qué consiste. Pongámosle atención. Imaginémonos que me dan este compuesto. Es un nitruro de magnesio. Si ustedes se dan cuenta, ahora tengo 3 magnesios y 2 nitrógenos. Entonces, el primer paso ya sabemos qué es. Corroborar mis columnas, ¿verdad? Si está en las columnas correctas, es decir, de la 1 a la 3 y de la 5 a la 7. Háganme favor de corroborar y me dicen si está en esas columnas. Sí, están bien. ¿En qué columnas están? El magnesio está en la 2A. Cogen 5. Muy bien, y el nitrógeno en las 5. Muy bien. Recuérdense que esto también me empieza a mí a ayudar a darme una idea de qué puede pasar. A veces la idea puede estar muy concreta, como en el sodio y el cloro, y a veces queda así como que medio perdida en el aire. Pero en este caso yo puedo decir, el magnesio solo tiene 2 electrones en el último nivel, el nitrógeno tiene 5. Ninguno cumple con la ley del octeto y por la cantidad que tiene cada uno, lo lógico, en este punto no lo sé hasta que mire los dibujos, pero en este punto lo lógico sería que el magnesio le entregue esos 2 electrones al nitrógeno. Eso sería lo lógico, ¿verdad? Pero aún así alguien puede ahorita ver y decir, bueno, pero si tiene 5 y recibe 2, solo va a tener 7. Entonces puede sonar ahorita en este punto un poco raro y por eso les decía, en este punto me puede dar una idea, pero realmente para poder resolverlo, yo tengo que ver los diagramas, yo tengo que ver las estructuras y las estructuras son las que me van a indicar realmente qué es lo que está pasando. En este punto ya comprobé que las columnas están correctas. Puedo pasar al siguiente punto de corroboración, que es la electronegatividad. Entonces, busquemos la electronegatividad y díganme cuánto es la electronegatividad del magnesio, cuánto es del nitrógeno y cuál sería su diferencia. Muy bien. ¿Y del nitrógeno? 3.04. Muy bien, perfecto, ahí está. Si alguien lo está buscando. La diferencia da 1.73. 1.73, eso quiere decir que es mayor a 1.7. Con esto termino de comprobar que sí va a haber un enlace iónico, ¿verdad? Recuérdense que en el enlace iónico tengo un metal, un no metal, mayor a 1.7 y de hecho la regla me dice que el metal le va a ceder al no metal, o sea que el magnesio que tenía 2 electrones le va a ceder al nitrógeno que tiene 5, ¿verdad? Porque siempre es el metal el que le cede al no metal. ¿Cómo lo vamos a ver? A ver, vamos a usar nuevamente nuestra imaginación. No sé si estas mis representaciones gráficas, que según yo están muy bien, los confunden más, pero primero vamos a imaginárnoslo
y luego ya lo vamos a plasmar en una ecuación con Bohr y luego en una ecuación con Lewis. Entonces veamos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, de entrada yo tengo mi magnesio y tengo mi nitrógeno, uno está en columna 2, otro está en columna 5. Dibujo, ¿verdad? Por ejemplo, el magnesio tiene número 12, eso quiere decir que pongo 2 electrones en el primer nivel de energía, 8 en el segundo nivel de energía, 8 más 2, 10, me quedan 2 para el tercer nivel de energía. En el último nivel de energía tengo 2. Nitrógeno tiene como número 7, 2 en el primer nivel de energía, 5 en el segundo nivel de energía. Bueno, ahí están mis dibujos. Estos son mis dibujos claves que voy a tener, ¿verdad? Esos ya los sabemos dibujar, los tenemos que saber dibujar. ¿Qué va a pasar entonces? En este caso, yo digo, ¿verdad? Que el magnesio que tenía 2 se los va a ceder al nitrógeno. Voy a regresar por si no lo perdimos. Ahí está. Cede esos 2 y se los cede al nitrógeno. Eso pensaríamos nosotros de acuerdo a los ejercicios que hemos hecho. Pero aquí es en donde yo digo, bueno, el magnesio ya tiene 8, el magnesio está completo. Pero el nitrógeno tenía 5 más 2, solo tiene 7. Todavía no está completo, no cumple con la ley del octeto. Pero tenemos que recordar que no tenemos solo un magnesio y un nitrógeno. En realidad, yo aquí tengo 3 magnesios y tengo 2 nitrógenos. Eso quiere decir que no voy a tener solo un magnesio, sino que voy a tener más magnesios. Entonces, a este nitrógeno que todavía le hace falta un electrón, va a venir el otro magnesio, que también le sobran 2, y va a poderle entregar uno de esos electrones. De esa manera, este nitrógeno ya está completo, ya cumple la ley del octeto, igual que el primer magnesio. Pero este segundo magnesio le sobra 1. Recuérdense que nitrógeno dice la fórmula que tengo 2 nitrógenos. Entonces, en ese segundo nitrógeno es en donde se va a colocar este que faltó. Así que viene mi segundo nitrógeno, le voy a enviar este electrón, este magnesio también ya está completo, y a este nitrógeno todavía le faltan otros 2. Pero recordémonos que son 3 magnesios, eso dice la fórmula. Así que agreguemos otro magnesio. Ahí está, ya entró. Y ahora este también le sobran 2. Entonces son justo los 2 que le faltan aquí al nitrógeno. Se los vamos a entregar. Y ahí está. Si ustedes se dan cuenta, teníamos 3 magnesios. Aquí está un magnesio, 2 magnesios, 3 magnesios. Teníamos 2 nitrógenos, 1 nitrógeno, 2 nitrógenos. A cada magnesio le sobraban 2 y a cada nitrógeno le faltaban 3. Justamente 2 por 3 son 6, 3 por 2 son 6. Entonces los 6 electrones se fueron 3 para un nitrógeno y 3 para el otro. Entonces ya con esta base ya puedo yo dibujar en Bohr. ¿Cómo lo voy a dibujar en Bohr? Como les he venido diciendo. A los magnesios les sumo los nitrógenos y entre corchetes pongo la unión. Veámoslo cómo quedaría. ¿Se dan cuenta? Dibujé todo, ¿ya? Entonces, 3 magnesios, aquí están los 3 magnesios con sus 12 electrones, más 2 nitrógenos. Recuérdense que siempre el subíndice me va a decir cuántos átomos tengo. Entonces, en este caso tengo 2 nitrógenos, ¿verdad? Y cada uno con sus 7 electrones, 2 en el primer nivel, 5 en el segundo. Luego, la flecha significa produce y dentro de corchetes lo voy a dibujar. Pero aquí en los corchetes, si ustedes se dan cuenta, los 3 magnesios ya perdieron sus 2 electrones. Por eso cada magnesio dice más 2, más 2, más 2. Porque tenía el magnesio 12 protones y 12 electrones. Al momento que pierde 2 electrones, se queda con 12 protones y 10 electrones. Una diferencia de más 2. Por eso es que cada magnesio es más 2, porque cada magnesio perdió 2 electrones. ¿Qué le pasa al nitrógeno? El nitrógeno aquí en el último nivel tenía 5. Yo aquí le dibujo los 5 más los 3 que recibió de los nitrógenos. Entonces, ¿qué número le voy a dar? Le voy a dar menos 3, porque recibió 3 electrones de cada uno. Entonces, si se dan cuenta, el dibujo aquí ya se puede volver muy complejo, no solo por los átomos y tantos niveles de energía y tantos electrones y demás, sino porque si encima son 3 átomos y 2 átomos ya son 5 átomos. Pero hay una manera de escribirlo un poquito más sencillo. En vez de dibujar los 3
dibujar los 3 átomos de magnesio, yo puedo poner solo el número 3. Vean, vean cómo se va a facilitar de como tenemos ahorita de imagen a esto. Es lo mismo, solo que en lugar de dibujar 3 veces el magnesio, solo puse el número 3 como un coeficiente. Coeficiente es número grande, ¿verdad? Porque aquí en la fórmula me está diciendo que yo tengo 3 magnesios. Aquí está, 3 de estos, 3 magnesios, más 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Producen, y entre corchetes voy a poner lo que producen, que en este caso pues producen un nitruro de magnesio. Si ustedes se dan cuenta, este 3 que estaba aquí como coeficiente, ahora lo voy a poner como subíndice. Ya vieron que está aquí chiquito, abajo, está como en la fórmula. Vean, en la fórmula dice magnesio subíndice 3, nitrógeno subíndice 2. Aquí está igual, magnesio subíndice 3, nitrógeno subíndice 2. ¿Ya? Y siempre con los cambios, ¿verdad? Este magnesio que está aquí ya no tiene los 2 electrones porque los ganó el nitrógeno, ¿verdad? Entonces, lo mismo. ¿Cuántos pierde cada magnesio? Cada magnesio perdió más 2, perdió 2 electrones. ¿Cuánto ganó el nitrógeno? Ganó 3 electrones cada uno, entonces le pongo menos 3. Y si quieren por ahí un chivito para ver que está bueno, eso ya solo como chivo, no lo tienen que hacer, pero les puede servir. Si ustedes suman lo del magnesio más el nitrógeno, les tiene que dar 0. Entonces vean, este es más 2 por 3, me da más 6. Esto ya solo es un método de corroboración. Más 6. Y en el otro lado tengo menos 3 por 2, me da menos 6. Y si yo le doy más 6 menos 6, nos da 0. Que de hecho esto nos va a servir en química 2. Es otro tema, lo vamos a ver de manera diferente, pero básicamente tiene que ver con el movimiento de electrones y ahí sí, este es un procedimiento que vamos a tener que hacer. Ya no dibujamos los átomos, pero esta resta sí hay que hacer. Entonces, esta resta me puede más o menos indicar que estoy correcto, ¿verdad? Que mi trabajo está bien, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ya está cachito más complicado, ¿verdad? Pero es lo mismo al final de cuentas. Solo tengo que tener la imaginación de ver cuántos electrones tengo disponibles, cuántos electrones quieren recibir y que cumplan la ley del octeto. Eso sí seguro, ¿verdad? No sé cómo estamos ahora. Nos perdimos más, estamos bien. ¿Chico? Sí, ingeniero, una pregunta. Dime. Cada vez de que un elemento dé electrones, siempre va a ser, o sea, va a quedar con carga positiva, ¿verdad? Sí, siempre el que dona queda positivo, que de hecho siempre es el metal. Creo que se los dije antes en una diapositiva está. Siempre es el metal el que dona y por tanto queda positivo. Y siempre es el no metal el que recibe y queda negativo. Eso, si se lo memorizan, se van a facilitar la vida un montón. Ajá, pero siempre es lo mismo. Siempre es el metal el que dona y queda positivo y el no metal el que recibe y queda negativo. Gracias, ingeniero. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ah, bueno, no les he presentado en Lewis, ¿verdad? Me faltó Lewis. A ver, ¿cómo se representa en Lewis? Igual que ahorita. Entonces, así justo como acabamos de tener la representación de Bohr, ¿verdad? Venimos nosotros aquí y decimos que tenemos 3 magnesios. El magnesio está en la columna 2, le ponemos 2 puntitos, más. Ahora vemos en nuestra fórmula que hay 2 nitrógenos, ponemos 2, y el nitrógeno está en la columna 5, le dibujamos 5 puntitos. Aquí es en donde yo tengo que usar mi imaginación y decir, bueno, a este tiene 2 y a este le faltan 3, pero tengo 3 magnesios. Entonces, 2 por 3 son 6 electrones los que tengo que mover. Y justamente aquí el nitrógeno tiene 5, le faltan 3 y tengo 2 nitrógenos, 3 y 3 son 6. Justamente van a casar, ¿verdad? Van a quedar exactos, que de hecho tienen que quedar exactos. Y entonces ya los junto, el magnesio no le pongo ningún electrón porque perdió los 2 electrones que tiene, y el nitrógeno le pongo los 3, ¿verdad? Siempre recordando que en el caso del magnesio, este número que está como coeficiente pasa como
como subíndices, es decir, igual que en la fórmula, magnesio 3, nitrógeno 2, magnesio 3, nitrógeno 2. Y les pongo la carga. El magnesio perdió 2 electrones, queda como más 2. El nitrógeno ganó 3 electrones, queda como menos 3. Entonces la representación al final de cuentas es la misma, solo que pues más sencilla porque no se dibuja el átomo completo. ¿Verdad? No sé si hay alguna otra pregunta sobre iónico o pasamos al covalente. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. ¿Cuáles son ¿cómo podría decir? Las reglas para que sea un enlace iónico. Estaba mencionando que sea metal y más no metal y que fuera mayor a una cantidad, pero no sé si puede mencionar eso. Ok, sí. Las reglas son básicamente 2. La primera es que sea la combinación de un metal que esté en las columnas 1, 2 y 3 con un no metal que esté en las columnas 5, 6 y 7. Esa es una de las reglas. Y la otra de las reglas es que la diferencia de electronegatividad sea mayor a 1.7. Ingeniero, una pregunta. Era que cuando usted puso la representación de las columnas, nitrógeno aparece en la columna B, en la 5B, y usted le puso ahí 5A. Sí, fíjense que sí, de hecho ahí corregí yo algunas de mis diapositivas porque depende la tabla periódica que tengamos. Fíjense que la vamos a poner para que lo vean. Gracias. No me di cuenta en esta para ponerla como les aparece en su tabla periódica. Ajá. Fíjense que dependiendo de las tablas periódicas, por ejemplo, en la que tienen ustedes, les aparecen las columnas que están del lado derecho, donde está el nitrógeno, por ejemplo. Ahí les aparecen 5, 6, 7B con la letra B, pero hay otras tablas periódicas que aparecen con la letra A. Entonces, en la versión anterior de la tabla periódica que están usando ustedes, aparecían con la letra A. Por eso es de que mi diapositiva tiene la letra A, pero en el caso de ustedes es B. Es en la 5B. Ajá. Pero no pasa nada. Realmente esa A y esa B no nos interesa tanto. Lo que nos interesa más es el número romano, ¿verdad? Que en este caso es 5, ¿verdad? Entonces, sí, gracias por avisarme. En la tabla periódica de ustedes, siempre las columnas, y eso sí lo arreglé en la otra que les acabo de mostrar. Aquí sí me acordé de arreglar en esta, ¿verdad? Les aparece 1A, 2A, 3A y del otro lado les aparece 5B, 6B, 7B. En la edición anterior de la tabla aparecía ese 5, 6 y 7 con la letra A también. Por eso es de que se me fue ahí así, pero es B. Gracias por la corrección. ¿Alguna otra pregunta? Ya me quedé sin batería. En un chance solo voy a conectar. Ok. Muy bien, entonces vamos a pasar a los enlaces covalentes. Creo que no nos va a dar tiempo y la verdad es de que me alegro que no nos dé tiempo porque, bueno, por un lado vamos bien atrasados en el programa, ya tendremos que ir más adelante, pero me interesa más que ahorita se les quede y se memoricen lo que es un enlace iónico y no ponerlos en contraste con los dos porque si no se van a hacer bolas. Pero lo que sí creo yo que nos da tiempo de ver, ¿a qué hora termina la clase? Disculpe. En 20 minutos, ingeniero. Termina a las 5:45. Bueno, sí. Bueno, entonces de repente pues sí vamos, creo que sí vamos a empezar a ver porque si no también nos vamos atrasando, pero por lo
empezar a hablar a partir de ahorita, ya no es iónico, a partir de ahorita ya es covalente. Y lo que sí pueden hacer es ir comparando, porque son muy distintos. Entonces sí pueden ir comparando, que es lo que les decía. Yo a ustedes en el examen les voy a dar una fórmula, no les voy a decir si es iónico o es covalente. Y ustedes tienen que hacer estas pruebas que acabamos de ver en el iónico para poder determinar cómo se trabaja, porque el covalente se trabaja diferente. ¿Cuál es la primera clave para determinar que un enlace es covalente? Porque se lleva a cabo entre dos no metales. Esa es la clave de entrada, ¿verdad? Se lleva a cabo entre dos no metales. Y se dice que un enlace es covalente cuando dos o más átomos comparten electrones hasta completar su capa más externa. Esa es la diferencia principal. Vean. ¿Se recuerdan que les ponía el ejemplo de los lapiceros? Creo que ya algo les había mencionado. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un examen y les piden que utilicen lapiceros rojo, verde, azul y negro. Bueno, yo llego al examen con rojo y azul y el compañero llega con lapicero negro y verde, ¿ya? Para hacer el examen yo necesito los 4 colores. No puedo hacerme el examen si no tengo 4 colores. Entonces, lo que vamos a hacer en el examen es que yo le voy a prestar a él el rojo y el azul y él me va a prestar sus lapiceros, me va a prestar su lapicero negro y me va a prestar su lapicero verde. Entonces, durante el examen yo le estoy prestando y él me está prestando, ¿ya? El rojo y el azul siguen siendo mis lapiceros, no se los estoy regalando. Eso sería un enlace iónico, pero yo no se los estoy regalando. Y él, que tenía lapicero verde y lapicero negro, siguen siendo de él esos lapiceros, solo me los presta. Yo le presto, él me presta, yo le presto, él me presta. ¿Con qué objetivo? Tener todos los colores. Eso es un enlace covalente. En cambio, en el enlace iónico, se recuerdan que el metal le daba los electrones y el otro se los apropiaba. Es como cuando alguien le dice a uno, préstame tu lapicero, se lo damos y se lo lleva y nunca más volvemos a ver ese lapicero. Eso es un enlace iónico, ¿ya? Pero en el enlace covalente nos vamos a prestar y siempre son pares. O sea, nunca es que le presto un lapicero. Siempre va a ser, le presto un par de lapiceros. Y el compañero me tiene que prestar a mí un par de lapiceros, ¿ya? O sea, siempre vamos a trabajar en pares, ¿ya? Siempre es en pares. Creo que hay un pequeño errorcito en lo que acabo de decir, pero siempre son pares. O sea, nunca va a haber un solo electrón, ni va a ser solo uno el que está prestando. Siempre va a ser par. Entonces, por ejemplo, un par podría ser yo le presto el rojo y él me presta el negro, y entonces estamos prestándonos un par de lapiceros, ¿ya? Nos podemos prestar 2 pares de lapiceros, yo le presto el rojo y el azul, y él me presta el verde y el negro, entonces nos estamos prestando 2 pares de lapiceros. Nos podemos prestar 3 pares de lapiceros, yo le presto rojo, azul y rosado, y él me presta lapicero verde, lapicero negro y lapicero morado, y nos estamos prestando 3 pares de lapiceros. Esos son los enlaces covalentes, y de hecho los más importantes son el enlace covalente simple, el doble y el triple. Un par, 2 pares, 3 pares. Entonces, eso es un punto importante. El enlace covalente comparte electrones, no los regala, no cede y recibe, sino comparte, ¿verdad? Y siempre se va a llevar a cabo entre dos no metales. La diferencia de electronegatividad ahora va a ser menor a 1.7, ¿ya? Déjenme ver aquí donde les voy a dar ese chiquito. Creo que está allá. Ok. Siempre va a ser menor a 1.7 y hay 4 tipos de enlaces covalentes. Está el enlace simple que se presta un par de electrones, cada quien pone un lapicero o un electrón y se prestan un par, ¿verdad? El enlace doble, que van a ser 2 pares, o sea, yo presto 2 electrones y el otro átomo me presta 2 electrones. Son 2 pares los que se están intercambiando. El enlace triple que intercambia 3 pares, o sea, yo pongo 3 electrones y el otro átomo pone 3 electrones y nos los prestamos. O sea, el electrón está dando vueltas alrededor de los dos, ¿verdad? Y luego tenemos un enlace especial que se llama covalente coordinado o dativo, que ahí es una excepción en donde solamente uno de los elementos presta el par completo. Imagínense que tenemos examen, nos piden lapicero rojo y azul, el compañero para variar llega sin lapiceros a la universidad y entonces pues ni modo que no prestarle, ¿verdad? Entonces pues sí, yo
yo lleve mi lapicero rojo y azul para el examen y el compañero no trae nada, pues me tocará prestarle los dos, ¿verdad? Y entonces durante el examen los lapiceros son míos y yo los voy a usar, pero también se los voy a estar prestando, ¿verdad? Entonces, eso se llama enlace dativo, coordinado o dativo, que también existe, ¿verdad? ¿Qué características tienen? ¿Qué características? Espérenme, es que hace falta un dato que quería darles y no lo encuentro. Creo que no está. Ay, Dios mío, no está. Ahorita no, ahorita lo voy a investigar. Bueno, ¿qué características tienen los compuestos que provienen de un enlace covalente? ¿Van a estar en estado líquido o van a estar en estado gaseoso? Raras veces van a estar en estado sólido como los iónicos. Su punto de fusión y ebullición no son elevados, son solubles en disolventes polares, no son conductivos y no son conductivos. Básicamente las características son casi que opuestas al enlace iónico, a excepción de este, que ambos son disolventes polares, se disuelven en soluciones polares. Pero de ahí todo lo demás, si se dan cuenta, son características opuestas. ¿Cómo los vamos a representar? Estos enlaces nosotros los vamos a representar por medio de Lewis nada más. No vamos a usar representación de Bohr, solo Lewis, ¿ya? No hay que hacer el dibujo del núcleo con sus niveles de energía, no. Únicamente Lewis, es decir, solo con símbolos y puntos, ¿ya? Y hay algunos consejos que son muy importantes a tomar en cuenta. Estos anótenlos, ténganlos a la mano, porque son las claves. No son como reglas, no son como leyes, pero es algo que es bastante repetitivo y que yo se los pongo aquí más como consejo que otra cosa, ¿verdad? O sea, yo creo que no lo vamos a encontrar directamente en el libro, pero pues es algo que es muy repetitivo y que nos sirve como de chivito. Entonces, apúntenlo, por favor. Cuando estemos arreglando nuestras moléculas, siempre vamos a tratar de ponerlas lo más simétricas posible. Obviamente van a haber algunas que no van a ser realmente simétricas, pero vamos a tratar que sean lo más simétrico posible, ¿sí? Segundo, el hidrógeno siempre lo vamos a colocar en la parte más lejana. O sea, ahorita vamos a construir nuestra estructura, así como miramos las fórmulas químicas normalmente dibujadas, ¿verdad? Entonces, esta estructura que vamos a colocar, siempre vamos a tratar que si tenemos hidrógeno, los pongamos lo más lejos posible, ¿sí? No los vamos a poner nunca en el centro, jamás el hidrógeno va a ir en el centro. Siempre va a tratar de ir lo más lejos de la molécula que se pueda. Por el contrario, el carbono siempre va a buscar ser el átomo central. De hecho, ya van a aprender ustedes en la próxima, dentro de 2 químicas, que les toca química orgánica, que el mismo carbón a veces construye esqueletos de carbón. O sea, todo, pónganle que tiene 6 carbonos, esos 6 carbonos quieren estar en el centro. Entonces, lo que hacen es formar una cadenita de carbono y todos los demás elementos alrededor. Pero si hay carbono, el carbono va en el centro, ¿verdad? Eso es casi que por regla, ¿verdad? Y otra característica que yo he visto que funciona muy bien es siempre trabajar de afuera hacia adentro. Cuando estén poniendo los electrones, cuando estén dibujando sus enlaces, siempre empiecen de afuera hacia adentro, ¿verdad? Esos creo yo que son algunos consejos. Quizás aquí falta otro consejo que es muy bueno, que es siempre buscar quién es el átomo central, ¿verdad? Cuando nos dan una molécula, como queremos que sea simétrica, entonces en lo primero que tenemos que pensar es quién sería el del centro, ¿ya? Entonces eso creo yo que les puede servir también como un chivo. Entonces vamos a empezar a construir algunas moléculas porque creo que tenemos 10 minutos, así que nos da tiempo. Pero antes de construir estas moléculas también falta una información que es relacionado con la electronegatividad. Aquí no está anotada, yo recordaba que estaba anotada, pero no está. Entonces déjenme que ahorita vea aquí mi chivito para darles bien los datos. Porque dependiendo qué valor nos sale en la electronegatividad, nosotros le vamos a dar un nombre. Entonces déjenme que la busque aquí para podérselas dar así bien clara
Esas sí son como que reglas, ¿no? Entonces, para que ustedes cuando saquen su diferencia de electronegatividad puedan decirme qué tipo de enlace es de acuerdo al valor numérico que les salió. Ahorita les voy a decir, solo déjenme que abra aquí mi documento para darles las cantidades bien exactas. Estos son enlaces. Mm, sí, aquí creo que lo tengo. A ver, no, porque estos son los enlaces covalentes. Los polares son los que quiero. A ver, creo que por aquí lo tengo. Ah, 0.5 lo dejé. Bueno, está bien. Ok, entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros saquemos esta diferencia de electronegatividad? Apunten, por favor. Si nos sale de respuesta entre 0 a 0.49, si nos sale de 0 a 0.49, el enlace es un enlace covalente apolar o no polar, que apolar y no polar es lo mismo, ¿verdad? Esta nos sale entre 0 a 0.49. Si la resta nos sale entre 0.5 a 1.7, entonces el enlace es un enlace covalente polar. ¿Sí? Ahí se los estoy poniendo en el chat. Y si el enlace, perdón, y si la diferencia de electronegatividad nos sale mayor a 1.6, se dice que es covalente polar con carácter iónico. ¿Podría repetir el último, por Ángel? Sí, está en el chat, pero te lo repito con gusto. Recuérdense que nosotros vamos a tener dos no metales. Entonces, cuando hagamos la resta de electronegatividad, nos tiene que salir menor a 1.7. Si nos sale entre 0 a 0.49, vamos a decir que es un enlace covalente apolar. Si la resta nos sale entre 0.5 a 1.7, se dice que es un enlace covalente polar. Y si nos sale mayor a 1.6, o sea, vamos a decir que es un enlace covalente polar con carácter iónico, ¿verdad? Entonces, si nos sale mayor a 1.6, es polar con carácter iónico. ¿Por qué? Porque recuérdense que cuando llega a 1.7, esos ya son enlaces iónicos. Entonces, por eso se dice covalente polar con carácter iónico. ¿Sí? Y de hecho, aquí de una vez me voy a adelantar a darles una excepción que vamos a encontrar. Anótenlo también, porque aquí voy, ahorita sí que voy de puro chivo en chivo. Si yo tengo dos no metales y hago la resta de electronegatividad y me sale por arriba del 1.7, ¿qué creen ustedes que está pasando ahí? ¿Qué creen que pasaría? Repito, hacemos la resta de electronegatividades. Sí, que ya sería un enlace iónico. Exactamente. Recuerden que los enlaces covalentes van a ser menores a 1.7, pero en este caso van a seguir siendo dos no metales. Entonces, cuando ustedes estén resolviendo sus enlaces iónicos, ustedes lo primero que dicen es un metal y es un no metal, y su electronegatividad es mayor a 1.7. Pero de repente les dan un ejercicio donde se topan con dos no metales, pero de todas maneras
la diferencia es mayor a 1.7, entonces sí, son dos no metales, pero que están funcionando como que fuera un enlace iónico y lo trabajamos como enlace iónico, ¿ya? Eso creo que es una excepción muy importante, ¿verdad? Entonces, si es menor a 1.7, es covalente. Si es mayor a 1.7, es iónico. Y hay algunas excepciones entre dos no metales que se tienen que trabajar como que fueran iónicos. Ya vamos a encontrar por ahí esos casos y ustedes mismos los van a ir descubriendo. Entonces, vamos a resolver un primer ejemplo y los demás ejemplos los vamos a dejar para la próxima clase para no aturdirlo, pero sí que vean por lo menos la primera idea. A ver, vamos a empezar con una molécula sencilla, muy conocida, que es la molécula del agua, que es H2O. Entonces, recuerden, esos chivitos que les acabo de dar, hay que tenerlos presentes. Entonces, una de las primeras cosas que les dije es, tenemos que pensar quién es el elemento central y tenemos que trabajar de forma simétrica. Entonces, si yo tengo dos hidrógenos y un oxígeno, ¿quién creen ustedes que es el elemento del centro? El oxígeno. El oxígeno, muy bien. Entonces vengo yo y lo dibujo. Aquí, en este tipo de enlaces, cuando ustedes estén dibujando, puede ser que en un inicio ustedes pongan una configuración y cuando quieran unir no les sale. No pasa nada, lo borran y los mueven de lugar. Eso sí va a pasar mucho aquí, van a tener que ir moviéndolos de lugar porque a veces nos confundimos, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, entonces, oxígeno en el centro. Y como yo quiero que sea simétrico, ¿qué haría con los dos hidrógenos? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer con los dos hidrógenos? ¿Poner uno de cada lado? Poner uno de cada lado. Si a alguien se le ocurrió poner uno arriba y uno abajo, también funciona. Así que puedo poner uno a la derecha, uno a la izquierda, uno arriba, uno abajo. Es lo mismo, ¿verdad? En este caso yo voy a poner uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Ahí está. No he puesto los electrones. Solo estoy poniendo los elementos para tener una idea. Si estoy trabajando de forma sincrónica, me va a salir. ¿Ya? Entonces, ya puse los elementos, según yo está simétrico. Según yo está muy simétrico, puse el oxígeno en el centro, dos hidrógenos a un lado. Hay una regla, recuerden, bueno, no regla, un consejo. Si hay hidrógenos, los hidrógenos nunca van en el centro. Así que ahorita voy bien, porque de hecho tengo dos hidrógenos y si se dan cuenta, no los puse en el centro. De hecho, los puse lo más alejado posible del centro, que es a la par. O sea, no hay más lejos, ¿verdad? Entonces, el hidrógeno siempre afuera, lo más externo posible. Ahora voy a poner los puntitos para que sea una representación de Lewis. Entonces me voy a mis columnas y digo, siempre trabajo, ese es otro consejo que se les da, de afuera hacia adentro. Entonces yo digo, el hidrógeno, ¿en qué columna está? Uno A. 1, columna. Tal vez la letra no es tan importante que me la vayan diciendo. Concentrémonos más en el número romano. Está en el 1. Tiene un electrón. ¿Cuántos electrones le faltan? Recuérdense que aquí no vamos a regalar, aquí vamos a prestarnos. ¿Cuántos electrones le faltan al hidrógeno? Para estar completo, para ser estable. 7. No. Hay una ley que hablamos la semana pasada. 1. 1. ¿Por qué 1, Fernando? Porque si no estoy mal, él solo puede tener 2. Exactamente. Recuérdense que hay ley del octeto, pero también hay ley del dueto. La ley del dueto la cumplen los que están cerca del helio, es decir, el hidrógeno, el litio, el boro y me falta uno, el berilio. Creo que solo esos 4, ¿verdad? Entonces, en este caso el hidrógeno no necesita 8. El hidrógeno se llena con 2 electrones, porque solo cumple la ley del dueto. Entonces, al hidrógeno le falta 1. ¿Con quién creen ustedes que se va a prestar lapiceros en el examen ese hidrógeno? Voy a empezar con el oxígeno. Voy a empezar por este hidrógeno del lado derecho. Entonces, si el hidrógeno tiene un puntito y yo sé que el otro puntito se lo va a prestar el oxígeno, yo me adelanto a poner el puntito viendo hacia el oxígeno, porque recuérdense que aquí no se va a regalar, se va a prestar. Y si el hidrógeno presta 1, el oxígeno le tiene que prestar 1. Se tienen que prestar los dos.
No puede ser que solo uno preste. Cada uno tiene que prestar uno para que sea un par. Entonces, si al hidrógeno le falta uno y yo digo el oxígeno se lo va a prestar, el hidrógeno se va a ver en la obligación también de prestar su electrón. Entonces se van a prestar un par, ¿verdad? Entonces yo ya sé que el oxígeno le va a dar, ¿verdad? El otro electrón, entonces pongo ya viendo hacia el oxígeno. Si yo estoy trabajando de forma simétrica, lo que hago de un lado se repite del otro. Entonces, del otro lado casualmente tengo un hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón, le falta uno. ¿Quién le va a dar el electrón? Pues el oxígeno otra vez. Entonces ahora pongo el puntito viendo hacia adentro. Y ahora vean, ya llegué al átomo del centro. Esta es una molécula muy chiquita. Cuando las moléculas son grandes es más divertido porque hay que ir pensando más de quién le va a prestar a quién, cuántos le va a prestar y se hace un relajo, ¿verdad? Pero esta es una molécula muy sencilla. Entonces, ¿qué pasa con el oxígeno? ¿En qué columna está? En la 6. En la 6. ¿Cuántos le faltan al oxígeno para ser estable? Dos. Le faltan 2 para cumplir la ley del octeto. Y vean qué casualidad, el hidrógeno de este lado le está ofreciendo 1 y el hidrógeno de este otro lado le está ofreciendo 1. Entonces yo sé, y así voy a poner mis puntitos, voy a poner un puntito viendo hacia el hidrógeno porque sé que si el hidrógeno me presta 1, yo le presto 1, ¿verdad? Otro puntito viendo al otro hidrógeno porque si yo le presto 1, él me presta 1. Y los otros 4, pues puedo poner 2 arriba y puedo poner 2 abajo. De todas maneras, esos al final van a desaparecer. Porque los que me interesan son los que van a formar el enlace. Entonces, para indicar el enlace covalente, lo que voy a hacer aquí es marcar una línea entre los electrones que se están compartiendo. Es decir, voy a poner una línea entre este punto y este punto para marcar que este es un par y una línea entre este punto y este otro. Ahí está. Ya armé mi molécula. ¿Ya? Y estos electrones que no están cumpliendo ninguna función de enlace, desaparecen. Ya terminé de trabajar. Esa es mi estructura. ¿Ya? Obviamente, cuando ustedes estén haciendo el examen, me tienen que mostrar el procedimiento. Es decir, tengo que ver esta estructuración en donde se miran todos los electrones y después lo vuelven a dibujar y ya le ponen la rayita. Y ya para indicarme cuál es la respuesta, pues ponen ahí esa su R para indicar que es la respuesta y ya me lo dibujan sin esos puntitos y ya me muestran la respuesta que sería esta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que este electrón que era, vamos a ver si puedo dibujar, ahí está, este electrón que era del hidrógeno va a dar vueltas alrededor del hidrógeno, porque es del hidrógeno, pero también va a dar vueltas alrededor del oxígeno, o sea, este electrón va a estar dando vueltas así, para que los dos estén completos. ¿Qué pasa con el electrón del oxígeno? Lo mismo. Va a estar dando vueltas alrededor del hidrógeno, pero también del oxígeno. Y por eso es que se mantienen enlazados. ¿Qué pasa del otro lado? Lo mismo. El electrón del oxígeno va a dar vueltas alrededor del oxígeno, pero también va a dar vueltas alrededor del otro hidrógeno. Y lo mismo con este que está aquí. Y eso es lo que mantiene unida la molécula. El hecho de que los electrones estén girando alrededor de los dos. Disculpen ahí mis trazos todos sueltos, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Y así es como yo lo voy a representar. Entonces ya solo para terminar, porque ya terminamos aquí, ya terminamos también en hora, asegurémonos de ver la diferencia de electronegatividad. Siempre al más grande le resto el pequeño. En este caso mi electronegatividad sería del oxígeno, que es el valor más alto, que es 3.44, y le voy a restar el valor del hidrógeno porque es más pequeño. Siempre aquí veo cuál es la más grande y a la más grande le resto la pequeña, ¿verdad? Entonces hago mi resta y obtengo un 1.34. Entonces cuando yo escriba qué tengo de respuesta aquí, yo voy a decir que la molécula de agua tiene 2 enlaces, aquí hay un enlace y aquí hay otro. Son 2 enlaces. Siempre un enlace va a estar entre 2 átomos, ¿verdad? Entonces, este es un enlace y este es otro enlace. Los 2 enlaces son enlaces simples porque están compuestos por un par de electrones. Si se dan cuenta, aquí hay un par nada más. Aquí hay uno y aquí hay otro, hacen un par. Este es otro enlace. Aquí hay un electrón y aquí hay otro electrón. Es un enlace simple.
Entonces, yo aquí tengo dos enlaces simples y esta diferencia de electronegatividad me dice que son enlaces simples polares. ¿Por qué polares? Porque recuérdense, de 0 a 0.49 serían apolares. De 0.5 a 1.6 serían polares. Y de 1.6 a 1.7 serían polares con carácter iónico. ¿Ya? Y esa sería mi respuesta. Eso que están viendo ahí es lo que ustedes me entregarían como respuesta de un enlace covalente. Entonces, vamos a dejarlo por ahí, vamos a hacer otros ejemplos, vamos a ver el doble, el triple, el dativo, pero creo yo que hasta la próxima semana. Y aprovecho para mencionarles, la próxima semana vamos a tener dos clases. Vamos a tener clase el día martes y vamos a tener clase también el día jueves porque estamos atrasados. Entonces vamos a tener clase en los dos días. Si alguien no se puede conectar el jueves, pues solo mira la grabación después, ¿verdad? Pero sí nos vamos a conectar la próxima semana, tanto en martes como en jueves, por favor. Entonces, con eso terminamos la clase del día de hoy. Si todavía tienen por ahí dudas, les recomiendo que vean la grabación antes de la próxima clase para practicar. Y les voy a subir unos 2 o 3 ejercicios, sobre todo de iónico, en el aula para que ustedes puedan practicar y resolver, ¿verdad?